que deberíamos conocerlo y darle el significado que le corresponde al símbolo de la cruz. ¿Y por qué lo digo? Porque con el paso de los días el uso de la cruz se ha romantizado mucho, por decirlo de alguna forma. También ha perdido su terror, podríamos decir, ¿sí? Pero también ha perdido el valor y el poder tan importante que tiene. ¿Y por qué digo que tiene un poder muy importante? Yo no sé si ustedes, bueno, seguramente que sí lo han visto muchas veces, y pues en la antigüedad no existía ni la silla eléctrica, no existía la cámara de gas, no existía la cámara de humo, no existía tampoco la inyección letal que existe hoy en día para ciertos países que tienen dentro de su ley la pena de muerte, pero sí existía la cruz. Y la cruz básicamente era un tronco de madera que era atravesado por una rama y se formaba una cruz. Era simplemente la forma de una cruz. Y pues allí eran condenados las personas que estaban, o eran colgadas las personas que estaban condenadas a morir. Dicen los que estudian y los que entienden del tema y de todos esos temas antiguos, que la cruz era un castigo tan cruel para quien estaba allá arriba, que en muchas ocasiones a la persona que estaba crucificada le tenían que cortar la lengua. Incluso esto lo menciona el libro. Y la única intención de cortarle la lengua era que quienes presenciaban este acto no tuvieran que presenciar la condición en la que terminaban estas personas, porque muchos de ellos incluso parecía que resultaban maniáticos por el sufrimiento tan terrible que era estar colgado en una cruz. Ahora, con el paso de los tiempos nos vamos a ir enterando, y por lo que hemos estado estudiando en el libro, que la cruz va a ser determinante lo que va a ser el curso de nuestra vida. Hasta aquí me están siguiendo, ¿el audio está bien? Sí, Todo ok, todo ok. Ok, listo. Entonces, vamos a ver que en la vida de Pedro, con el paso de los días, nos vamos a ir dando cuenta que la cruz fue de alguna manera ese cincel con el que Cristo terminó o está terminando de perfeccionar la vida de Pedro. Es interesante porque dentro de todo lo que le ha sucedido a Pedro, Pedro no entendía al principio de su vida qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Incluso eh, Pedro pudo tal vez renegar y estar en desacuerdo con cuando Jesús les dijo que él tenía que ser muerto y que tenía que ser llevado a morir, porque justamente Pedro no entendía cuál iba a ser o cuál era el propósito de la cruz. Entonces, Pedro, tal vez sin entenderlo, sin saberlo, quiso anteponerse al propósito que Dios tenía. Más adelante, con el paso del tiempo, él va a ir entendiendo que la cruz fue fundamental para determinar cuál iba a ser el curso de la vida de Pedro. Hay una frase que me quedó muy grabada de, de la charla que Cristian nos regaló hace un tiempo del manual del exmuerto. Es una frase que yo no he podido olvidar. Y es cuando él dice que aquel que se encuentra de frente con la cruz nunca vuelve a ser la misma persona. Pedro en este momento no era, o Pedro apenas estaba en un proceso sin haberse estrellado con una cruz. Y aún así, sin haberse estrellado con la cruz, él ya había empezado a dar pasos de fe cuando el Señor hace esa declaración de la que estuvimos hablando hace un rato, que el pastor estuvo hablando hace un rato, cuando él dice que bienaventurado eres y a ti te entregaré esto y lo otro, sin incluso haberse encontrado directamente con la cruz en ese momento. Es decir, él ya había tenido un encuentro con Dios, pero Pedro estaba en un momento en el que él estaba, por decirlo de alguna forma, divagando entre dos pensamientos, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que quiero dar a entender en este punto es que para Pedro la cruz iba a ser determinante. Para Pedro la cruz iba a ser ese, como bien lo dice el enunciado aquí en esta pantalla, el cincel con el que el Señor terminaría de perfeccionar su vida. Ahora, con el paso del tiempo, después de esa, digamos, de esa declaración tan importante que hace Pedro, y por la cual recibe esa revelación, como lo estábamos viendo, o como nos lo explicaba el pastor Martín, podemos analizar en la vida de Pedro que
entró en una etapa en la que él creía que tenía la suficiente confianza como para avanzar, asumiendo que él podía caminar sin esa cruz. ¿A qué me refiero? Cuando Pedro sintió, o sea, Pedro se sintió, dice el enunciado, que se sintió tan extremadamente seguro de su posición en Cristo, que incluso con esa misma confianza quiso aconsejar al Señor cuando él le manifestó a los discípulos que tenían que sufrir. Y Pedro se confió tanto que se atrevió a poner en duda la voluntad de Dios. Y muchas veces, cuando nosotros nos encontramos en esa misma confianza, apenas conociendo o apenas entrando en esas revelaciones que el Señor nos empieza a dar, hay una línea muy delgada entre la voluntad de Dios y mi propia voluntad, arrastrada por el confiar demasiado en mi propia sabiduría. Quiero que busquemos rápidamente un texto, si de pronto alguno me puede ayudar, que está en Proverbios 3. Si alguno lo tiene o me lo puede ayudar a buscar, por favor. ¿Proverbios qué, Miguel? Proverbios 3, desde el versículo 7 al 8. Sí, señor. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y ahí mismo el versículo 11 y el versículo 12, por favor. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Ok, entonces, ¿qué nos muestran esos dos versículos? Respaldan un poco lo que estamos diciendo en cuanto a la actitud de Pedro. Básicamente lo que pasó fue que Pedro, cuando recibió esa bendición de Dios, él se sintió extremadamente seguro de su posición en Cristo. Y él se confió demasiado. Y esa confianza hizo que él tuviese en poco la voluntad de Dios. Y es una línea muy delgada en la que nosotros, con la ayuda de Dios, y escuchándolo y siendo muy, muy sensibles a su voz, es que podemos entender en qué momento es mi voluntad o es mi propia sabiduría la que está actuando frente a una situación. Ahora, no quiero decir con esto que nosotros no tengamos cierta autonomía para decidir. Lo que pasa es que cuando nosotros determinamos o cuando nosotros hemos o partimos de la premisa que hemos recibido al Señor y que estamos empezando a ser sujetos a su voluntad, tenemos que entender que sus planes son diferentes a los nuestros en muchas ocasiones. Más adelante vamos a ver un poco de eso. ¿Sí? Básicamente lo que quiero darles esto es que el confiar en nuestra propia opinión puede llegar a ser muy peligroso. Si ese confiar en nosotros mismos no está encaminado con la voluntad de Dios. ¿Sí? Hay algo a lo que le llaman la voluntad permisiva de Dios. Ese es otro tema muy denso. Pero básicamente Dios no nos va a nosotros a impedir que nosotros nos vayamos por un camino o por otro. Porque finalmente eso hace parte también de nuestro libre albedrío, podríamos decirlo. Pero esencialmente lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros tengamos una ruta, pero además de tener esa ruta, que nosotros podamos estar convencidos de que realmente sea Él quien está dirigiendo ese caminar y no nosotros yendo hacia un camino que nos parece correcto o que creemos pueda ser el camino indicado. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí me siguen? Amén. ¿Hay preguntas aún o hasta el final? De pronto, para hacerlo un poquito más práctico, no sé si el pastor Martín está de acuerdo, las podemos hacer al final. Como te parezca. Entonces anótala, Julián, para que no se le vaya el tema. De pronto para darle un poquito más de curso a la enseñanza, de todas maneras no es muy larga, es una enseñanza muy corta. Así que seguramente va a haber tiempo para responder y que el pastor Martín también nos ayude a aclarar todas las dudas que surjan de estas preguntas. Y cuando yo tenga dudas, que el Señor nos lo revele. Bueno, vamos a encontrar dentro de esta enseñanza o dentro de este capítulo 4 perspectivas diferentes de lo que puede ser esta situación o de lo que puede llegar a significar la cruz en medio de esta situación. Vamos a encontrar la perspectiva de Cristo en medio de esta situación, la perspectiva de Pedro, la perspectiva del Padre y también nuestra propia perspectiva. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hablando de la perspectiva de Cristo. Básicamente, Jesús les dijo a sus discípulos que no revelaran estas cosas y les pidió que no dijesen quién era Él. ¿Sí?
Y digamos que em, Cristo lo hizo básicamente porque en el fondo ellos no entendían el propósito de la cruz. Y esto podía llegar a ser confuso para ellos. Digamos que ellos querían, o por lo menos lo que la escritura nos deja ver, era que ellos querían un rey que gobernara. Ellos querían un rey con corona, ellos querían un rey que se impusiera sobre los gobernantes de la época y no necesariamente, o tal vez ellos no esperaban un rey que por el contrario iba a morir en una cruz, porque de alguna manera esa cruz, como ya lo veíamos antes, era la demostración de alguna forma de que esa persona era indigna para ser un rey, porque era una persona que, si se colgaba en una cruz, es porque era una persona que tenía o un pecado o una pena por pagar o un delito o algo semejante a lo que significaba la cruz en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos querían un rey con corona, básicamente. ¿Sí? Y digamos que, en otras palabras, ellos iban detrás de un beneficio, por decirlo así. ¿Sí? Ellos iban detrás de un beneficio personal, de pronto un beneficio interesado. Y esto es muy común, podríamos decirlo, también en nuestra época cuando nosotros nos damos cuenta que hay muchas personas que simplemente se acercan a Cristo porque encuentran en Él la posibilidad de obtener algún beneficio, sea para su economía, sea para su familia. Creo que el pastor Martín algo mencionaba de eso hace un rato. Pero muchas veces cuando obtenemos ese beneficio, muchas veces nos ha pasado, me incluyo porque me pasó alguna vez, después de obtener ese beneficio como que se nos olvida el camino por el cual íbamos. Finalmente ese no es el propósito que Dios quiere para nosotros, porque Dios, si Él quiere, nos puede dar todo lo que queramos, ese es otro tema. Pero más allá de eso, lo que Él está esperando es que nosotros nos retribuyamos a eso que Él nos está entregando. ¿Sí? Y principalmente en este capítulo que entendamos cuál es el propósito, que realmente es encontrarse cara a cara con una cruz, repito nuevamente. ¿Sí? Ahora, en muchas ocasiones nos pasa esto y creemos que encontrarnos con Cristo nos va a solucionar todos los problemas, nos va a solucionar todo nuestro caminar, va a hacer que absolutamente todo lo que hagamos lo podamos alcanzar y en muchas ocasiones hasta cometemos el error de tener a Dios como un comodín, cual podemos utilizar, o entonces cuando estoy bien, entonces invoco el nombre de Cristo y cuando estoy mal, invoco el nombre de Cristo y cuando estoy bien, pues creo que no es tan necesario hacerlo porque pues, digamos que como me está yendo bien, pues vamos bien. Cuando me va mal, entonces sí lo necesito. Entonces muchas veces podemos caer en eso y muchas veces no entendemos cuáles son realmente los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Entonces creemos que por el hecho de conocer a Cristo tenemos la garantía de la victoria siempre, incluso sin contar con su voluntad. Y no sé, de pronto solo con la premisa que se nos vende muchas veces equivocadamente diciéndonos que siempre seremos victoriosos y que no fracasaremos en nada, porque muchas veces eso es lo que se nos vende equivocadamente. Cuando conocemos las cosas de Dios se nos dice, o por lo menos en ese evangelio de la prosperidad que se habla actualmente, que en mi opinión, si no se entiende correctamente, puede llegar a ser perjudicial. Porque el evangelio de la prosperidad nos vende que nunca vamos a fracasar y ese tipo de pensamiento no es necesariamente verdadero. ¿Sí? Pues porque de todas maneras, bueno, la Biblia sí dice, porque puede llegar a ser contradictorio, la Biblia sí dice en Romanos 8:37 que nosotros somos más que vencedores en Cristo. ¿Sí? Y si nosotros nos paramos sobre esa frase que está en la Biblia, que la dijo Pablo, y lo confrontamos con lo que yo estoy diciendo, parece que hay una contradicción, porque si yo estoy diciendo que es equivocado decir que no siempre vamos a vencer, pero Cristo dice aquí en la Biblia, en Romanos 8:37, que todo lo podemos en Cristo, entonces parece que hay una contradicción, ¿sí? Pero el tema es que nosotros somos vencedores en la medida que nuestro caminar va dirigido justamente a ese destino, ¿sí? Que Dios ya diseñó para nosotros, y no encaminado a hacer nuestra propia voluntad. Incluso podemos emprender planes, podemos arrancar proyectos personales de forma muy organizada, podemos ser muy juiciosos. Yo personalmente conozco muchas personas que no mencionan a Cristo para nada, ni por error, y emprenden planes, emprenden negocios, emprenden proyectos, y les va bien y llegan a un buen fin. Pero ¿qué pasa? Que esto no necesariamente significa que ese proyecto que yo emprendo fuera de la voluntad o que yo emprendo en mis fuerzas sea un proyecto que Dios está aprobando o que esté dentro de su voluntad.
De acuerdo. Si alguien me puede ayudar, que no tengo los versículos a la mano. Isaías 55. Isaías 55, 8 y 9. Por favor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Amén. Básicamente, resume un poco lo que estaba hablando. Podemos emprender planes, podemos emprender proyectos, podemos emprender cualquier tipo de meta, ¿sí? Podemos arrancar, tener cualquier tipo de meta y arrancarlo con un proyecto. Y puede que nos vaya muy bien. Y de hecho puede que sea algo bueno. Yo no estoy diciendo que, tampoco quiero darles a entender que cualquier plan que emprendamos, que no sea de la mano con Dios, sea un plan malo. No, hay muchas personas que emprenden proyectos sanos, proyectos honestos, genuinos y caminan, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto en o cuál es el aspecto a tener muy en cuenta en este punto desde la perspectiva de Cristo? Es que va más allá de lo que yo considero bueno, ¿sí? Y tiene todo que ver con lo que Dios tiene para mí. Por ahí en internet hay una imagen que a mí siempre me da, que la primera vez que yo la vi me quebró mucho, porque era un niño y el niño estaba enfrente de Jesús. Y el niño tenía en sus manos un juguete, era un peluche muy bonito, era un peluche muy agradable, era un peluche más o menos de este tamaño, pequeño, ya se le estaba saliendo un ojito. Él había tenido ese juguete con tanto cariño, con tanto aprecio, y le había dado tanto uso que ya el juguete se le estaba gastando. Y la imagen es muy simpática porque el niño está en sus manos con el juguete y al frente de él está Jesús y detrás, o Jesús en sus manos, pero escondido en su espalda, tiene un oso de peluche grandísimo, gigante, nuevo, recién traído de la tienda. Y el Señor le dice al niño en esa imagen, entrégame ese juguete. Y el niño le dice, no quiero, no te lo quiero entregar porque yo lo planeé, porque yo lo cuidé, yo lo compré. Y el Señor por detrás diciéndole, o con sus manos atrás diciéndolo, entrégamelo porque yo tengo algo mejor. Y es ese reflejo de lo que estamos hablando. Nosotros muchas veces podemos tener algo que delante de nuestros ojos parece muy bueno, pero los planes de Dios siempre son tan grandes y van más allá, al punto que Él siempre va a tener algo mejor. Y eso simplemente porque de alguna manera nuestra sabiduría es limitada. De alguna manera nuestro entendimiento también lo es, ¿sí? Y cuando nosotros emprendemos algo, aunque nosotros fuésemos las personas más sabias del mundo, nunca podremos estar en comparación de aquel que es la sabiduría en sí mismo. Por eso es garantía, o debe ser una garantía para nosotros, el poner cualquier plan en manos de Dios, porque sabemos que su sabiduría se antepone a la de nosotros, ¿sí? De hecho, bueno, hay muchos ejemplos de esto. Uno que se me viene a la mente en este momento es cuando Samuel es un poquito salido del tema, pero creo que encaja perfectamente para el ejemplo. Y es cuando cuando Samuel es enviado por parte del Señor a reclutar al próximo rey de Israel para reemplazar a Saúl. Y él llega delante de los hermanos de David, entre los hijos de Isaí, y le presentan una fila de hombres que cualquiera de ellos pudiese haber sido por sus condiciones físicas y ante los ojos humanos hubiese podido ser el rey. Y todos conocemos la historia, que no, que ninguno de esos es, entonces tráigame a David. Y entonces David se fue. Pero lo fundamental en medio de esa historia es justamente lo que el Señor le dice a Samuel. Y es lo que quiero que quede como precedente en este punto. Samuel le dice al Señor, o Samuel dice para sí, este es, cuando ve al primer hermano de David. Y el Señor inmediatamente le dice, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y luego le dice, porque el hombre, mira lo que está delante de sus ojos, pero es Jehová quien mira el corazón. Entonces, es esa invitación para que entendamos que lo que está delante de nuestros ojos, por cualquier razón, puede parecer lo mejor. Pero cuando lo pasamos por el filtro de la voluntad de Dios, realmente vamos a encontrar lo mejor. Amén. ¿Hasta ahí todos me siguen? Amén. Ok. Sí. El segundo punto
que encontramos en medio de este resumen es la perspectiva de Pedro. Pedro, en este caso, estaba confiando demasiado en su propia prudencia, pudiésemos decir, ¿sí? Y eso puede hacer, o hizo en Pedro de alguna manera, que dejemos de lado la voluntad de Dios para nuestras vidas, como ya lo veníamos diciendo. Pero lo quiero llevar un poquito más allá. Y tiene todo que ver, o tiene que ver este punto específicamente, cuando nos encontramos en nuestra vida con algún Pedro. No sé si de pronto, en algunas ocasiones, nosotros hemos estado con personas cercanas que de pronto nos quieren ayudar en medio de alguna situación y se nos acercan para darnos un consejo. Y no está mal recibir ayuda, ni me ha faltado. El asunto es cuando ese consejo o cuando esa ayuda que nos quieren dar, quizás con buenas intenciones, no va ligada a la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí? Incluso al momento de querer dar un consejo o querer ayudar a alguien, podemos ser piedra de tropiezo para esa persona. En este caso, Pedro no solamente fue piedra de tropiezo, sino que en este caso, después de haber recibido tremenda revelación como fue decirle el Señor a él, tú eres Pedro, y sobre esta piedra y todo lo que recibió, pasó de eso a ser instrumento de Satanás. Y esto suena duro escucharlo, porque ¿cómo así que Pedro, después de ser la persona que se nos ha mostrado hasta ahora en el libro, cómo así que él fue instrumento de Satanás? Eso es un poquito complejo de entender, pero lo vamos a encontrar en el texto, ya lo vamos a leer, ¿sí? Y no es que Pedro se haya convertido en Satanás, esto es importante hacer la claridad, para que no haya confusión. No es que Pedro era en ese momento, no, es que Pedro, por confiar demasiado en esa sabiduría que él tenía, él permitió que Satanás pusiera pensamientos en su mente. ¿Sí? Eso es otro Sí, tema. vamos a ver la imagen. ¿Señor? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí, Señor. Sí, perfecto. Yo pensé que alguien quería hacer alguna intervención. Ok, entonces sí. Decíamos que Pedro fue usado por Satanás. Y como lo decía, no es que Pedro se convirtió en Satanás, porque el texto, de hecho, en ese punto dice que Jesús, las palabras de Jesús son, apártate de mí, Satanás. No le dijo, apártate de mí, Pedro. O sea, el Señor entendió claramente qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Que no era propiamente Pedro, o perdón, que no era propiamente que Pedro se hubiese convertido en Satanás, sino que Satanás estaba tratando de obrar por medio de la voz de Pedro en ese momento. Ahora, lo que no entendemos es que en muchas ocasiones obedecer a Dios en medio de un proceso nos causa dolor, ¿sí? Y quizás tratar de coger cualquier atajo o evadir el camino nos aleja de la voluntad de Dios. Y es aquí donde muchas veces nos encontramos con algún Pedro, como yo lo decía. Es decir, que de pronto algún amigo o alguna persona cercana nos quiere ayudar y quizás tiene todas las buenas intenciones para hacerlo porque nos ama o porque siente cierta empatía por nosotros y quiere lo mejor para nosotros, pero lo interesante es que puede carecer de cierta sabiduría, o mejor dicho, no de cierta, sino de la sabiduría que proviene de Dios, que es la que realmente a nosotros nos va a encaminar. Ahora, yo todo esto que estoy diciendo y todo esto que estamos hablando acá para tener un contexto claro, yo lo quiero enmarcar en lo siguiente, y es en que todos hemos tomado una determinación por Cristo. ¿Sí? ¿Y por qué hago esta claridad? ¿Por qué hago esta claridad? Porque quizás para la gente o para algunas personas que de pronto no tienen la convicción, digámoslo así, independientemente de su credo o de sus costumbres religiosas, no tienen la convicción de quién es Cristo en su vida, esto podría en alguna medida parecer irrelevante. Porque yo, ¿por qué tengo que someter mi vida a alguien? O yo, ¿por qué tengo que seguir el camino de este? O yo, ¿por qué tengo que hacer lo que se me está diciendo? Nosotros partimos de la premisa, cuando hablamos de esos temas, que hemos entendido primero quién es Cristo. Estamos entendiendo lo que significó la obra de la cruz. Y estamos entendiendo que es entregar nuestra vida a Cristo, de alguna manera, podríamos decir que nos garantiza el tener ciertas herramientas para poder manejar nuestra vida o para sobrellevar las situaciones que tengamos que afrontar. Ojo, no que vamos a ganar siempre, pero sí que por lo menos tendremos herramientas suficientes para avanzar en medio de esos procesos en los cuales nos enfrentamos o a los cuales nos enfrentamos. ¿Ok? Entonces, cerrando el paréntesis, cuando nosotros escuchamos el consejo de alguien más, deberíamos atinarle al hecho
de que esa persona, o por lo menos que ese consejo, sea filtrado por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas, como yo lo decía anteriormente, que con muy buenas intenciones quieren ayudarnos, pero eso no significa necesariamente que esa ayuda provenga de Dios. Quiero ponerles un ejemplo, es un ejemplo real, y lo digo con base en una experiencia personal que tiene que ver con temas de adicción. Quizás el pastor Martín entienda, o sea, yo sé que el pastor Martín entiende de este tema muchísimo, mucho más que yo, por supuesto, porque el pastor ha trabajado con fundaciones, con temas de adicción. Yo lo cuento desde mi experiencia, quizás un poco de forma menos técnica, pero con la experiencia de aquel que ha tenido que vivir ciertas situaciones con ese tema, y lo quiero encaminar a lo siguiente. Cuando una persona en condición de adicción se enfrenta a un proceso de restauración, alrededor de esa persona hay muchos escenarios. Muchas personas que lo quieren ayudar, principalmente. Ahora, en medio de esa ayuda, pueden haber muchos que tienen cierta capacidad y están, valga la redundancia, capacitados en el tema para ayudarlo correctamente, y hay otros que en su buena voluntad intentan hacer cualquier cosa para ayudarlo, que no necesariamente muchas veces es lo correcto. Y quiero poner el ejemplo puntual con un familiar. No voy a decir su nombre, simplemente voy a mencionar a un familiar que está en esas, no voy a hacerlo de Cristian. Es un familiar simplemente... Oiga, pero quedaron marcados todos. Sí, nos marcó esa frase, sí. Es un familiar al que quiero muchísimo y es una persona que ha tenido que luchar o está luchando con ciertos temas muy duros que tienen que ver con la adicción. Y en el transcurrir de su vida ha tenido que afrontar diferentes situaciones. Muchas de ellas van encaminadas justamente a eso, a la adicción. Y en el camino él ha tenido tantas personas que lo han querido ayudar correctamente, pero también ha tenido tantas personas... ¿Me escuchan bien? Sí, Ahora sí. Hay personas que lo han querido ayudar correctamente y hay personas que lo han querido ayudar con buenas intenciones, pero lo han hecho mal. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Muchas veces, por su condición de adicción, mis familiares o este familiar y sus familiares más cercanos tuvieron que tomar decisiones muy, muy drásticas, como alejarlo un poco de la casa para que no siguieran ocurriendo ciertas situaciones, ¿sí? Y muchas veces en ese proceso de restauración, las personas que trataban su tema decían, es necesario que él pase por esto. Y en términos un poco más técnicos decían, él tiene que sentir que está perdiendo algo para entender que necesita recuperarse. Algo así parecido a lo que le pasó al hijo pródigo. tocar fondo. Exactamente, de alguna manera es tocar fondo. Y en medio de ese proceso muchas personas metieron su mano por pesar, hay que decirlo así, por pesar y por lástima. Y en medio de ese pesar y esa lástima, lo que hicieron fue truncar ese proceso que él estaba empezando a caminar o que él estaba empezando a recorrer. Y entonces él no llegó a un destino al que tenía que llegar porque otra persona con buenas intenciones lo ayudó a devolverse a donde él estaba, sin saber que él iba a volver al lugar donde él comenzó su problema. No sé si el ejemplo es claro, pero lo que quiero dar a entender es que cuando nosotros damos un consejo, o cuando queremos ayudar a alguien, o cuando tenemos de frente a alguien que nos quiere dar un consejo, siempre es bueno filtrarlo por la voluntad de Dios. Siempre es bueno filtrarlo con la voluntad de Dios. Amén, amén. Solamente en la voluntad de Dios vamos a encontrar la tranquilidad para poder tomar una decisión conforme, valga la redundancia, a esa voluntad que Él quiere para nosotros. Hay un proverbio que dice, a veces el camino que tomamos para evitar nuestro destino es el camino más corto hacia él. Amén, amén. Tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Proverbios 16:25. Amén. Entonces, es importante entender que no es menospreciar un consejo, ni tampoco es tenerlo en poco. La Biblia también dice en alguna parte, tomadlo todo, recibir lo bueno. Cuando habla de recibir lo bueno, habla justamente de lo que Dios quiere en beneficio para nosotros. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen? Señor. Sí, Ok. Termino este punto con esta frase, y es del libro puntualmente, la cito textualmente. La mejor de las motivaciones
no puede sustituir nuestra obediencia a la voluntad de Dios, aun cuando ese plan incluya el sufrimiento. Está claro que dentro de todo el plan que Dios tiene, quizás por alguno de esos caminos que andemos, nos vamos a tropezar en algo, vamos a sentir algún dolor, vamos a sentir alguna situación difícil, pero eso no debería hacer que la obediencia se lleve a cabo y que esa obediencia nos lleve a la voluntad o a hacer la voluntad de Dios. ¿Eh? Un tercer punto es la perspectiva del Padre. Analizamos en este caso que Satanás puede poner en nuestro pensamiento ideas que no son nuestras. Con Pedro lo hizo. ¿Sí? El propósito de Satanás entendemos desde el principio que siempre fue evitar que Cristo viviera conforme a su voluntad. En muchas ocasiones él intentó ser piedra de tropiezo para el Señor. Y esto lo vemos desde el principio, eso lo vemos desde que Jesús comienza a hacerse presente en la historia. Y justamente mencionaban algo similar hace un momento, que era cuando Cristo nació, en su nacimiento. Hay un episodio que está en Mateo 2, Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18. Se los voy a parafrasear. Básicamente, lo que dicen esos 2-3 versículos es que cuando Herodes se enteró que los magos lo habían engañado y que no le iban a decir o que no le dijeron a él en dónde estaba Cristo, él mandó matar a todos los niños. Él mandó matar a todos los niños de 2 años. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Desde el principio había un plan para que la voluntad de Cristo no se hiciera o no se realizara en la vida, la voluntad de Dios no se hiciera presente o no se hiciera realidad en la vida de Cristo. Más adelante vemos en Mateo 4, en la tentación del desierto, para que lo tengan también presente, que Satanás se le apareció personalmente. Esta vez fue mucho más osado y se le apareció personalmente. Y le ofrece cosas materiales, le ofrece beneficios personales, le ofrece una cantidad de situaciones que lo único que quería o que lo único que buscaba con esto era hacer que Cristo desistiera de su propósito. ¿Sí? Y al final, o por lo menos al final de lo que estamos hablando en este momento, o al punto en el que vamos en el libro, nos encontramos con Pedro. ¿Sí? Nos encontramos con un Pedro que permite, ¿sí? Permite que Satanás lo use. ¿Sí? Quizás guiado por un amor hacia Cristo, tal vez mal orientado. Él quiso persuadirlo para que él no padeciera esas tribulaciones, ignorando que detrás de este aparente buen consejo lo único que había era un consejo de Satanás. ¿Sí? Y parece chocante decir, como ya lo decía anteriormente, que fue precisamente, o que haya sido precisamente Pedro, aquel que hace un momento estaba recibiendo las llaves del cielo, como el pastor Martín lo dice. Ahora el Señor lo esté mirando a los ojos y le esté diciendo, apártate de mí, Satanás. Es impresionante. Pero el texto nos muestra claramente que ahí, en ese momento, es cuando nosotros tenemos que hacer esa diferencia. ¿Sí? Y digamos, en el caso puntual de Pedro, hay un factor especial que nos muestra la razón fundamental por la cual muchas veces podemos experimentar lo que a él le pasó. Y Jesús lo explica diciendo en ese mismo capítulo, si lo quieren buscar, está inmediatamente después de que el Señor inmediatamente después de que el Señor le entrega esta revelación a Pedro en Mateo 16, a partir del versículo 21. Y lo que el Señor les dice es, en el versículo 23, porque ustedes no tienen puestas las cosas, o no tienen puestos sus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y lo que nos muestra este pasaje es que, así como Pedro, nosotros también podemos divagar en varios pensamientos. ¿Sí? El libro puntualmente lo expresa, en alguna parte del capítulo que leímos, lo expresa como una mezcla entre el bien y el mal, como esa diferencia que hay cuando yo estoy ahí en las cosas de Dios y de pronto la imagen que están viendo lo muestra como una persona un poco confusa, en cierta manera, con la voz del ángel acá, la típica imagen, y la voz del diablo al otro lado. ¿Sí? Y el libro es muy claro cuando dice que podemos estar muy emocionados o lo expresa como que podemos divagar entre los pensamientos. Y nos pasa muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, vemos o nos pasa que estamos muy emocionados en medio de un servicio, en medio de una reunión del Señor, o la palabra es tan profunda que nos toca y nos conmueve y nos lleva a ese arrepentimiento y nos hace creer que nos convence de ese error que hemos cometido, si fuese el caso. Pero luego con cualquier
situación, cualquier altercado, con cualquier situación, como que se nos van los estribos, como que actuamos de forma diferente, como que se nos cambia el chip. ¿Y por qué pasa esto? Básicamente es porque en nosotros está esa naturaleza, digámoslo así. Nosotros, la palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿cierto? Y en ese momento Pedro era un hombre inconstante. ¿Por qué? Porque aunque estaba empezando a recibir revelación, no tenía completamente la revelación de quién era Cristo, o por lo menos ya la tenía, pero no de qué era o de cuál era la obra de la cruz, ¿sí? Y él estaba divagando entre dos pensamientos. Él estaba confundiendo la posición que tenía ahora en Cristo y quería ir más allá, creyendo que desde su punto de vista podía dar una opinión mejor de la que él tenía. Santiago habla en el capítulo 3, entre el versículo 8 y el 10, del poder de la lengua, de todo lo que puede llegar a ser el tener esa, o en esos momentos de dificultad, cuando nosotros estamos enfrentando una situación, lo peligroso que es dejar que esas emociones o que ese doble ánimo nos domine, por decirlo de alguna manera. Porque con la lengua podemos, como dice ese texto, bendecir, pero también podemos maldecir. Con nuestra lengua podemos dar vida y con nuestra lengua podemos matar a una persona. Con nuestras palabras podemos hacer lo mismo. Ahora, más allá de esto, lo fundamental en este caso es la respuesta de Cristo, más allá de la posición de Pedro. Él no se detuvo, el Señor no se detuvo a analizar quién era el que expresaba estas palabras, si era Pedro, si era Pablo, que fuera, o si era Juan. Pablo no estaba en ese momento. ¿Sí? Él simplemente se detuvo a tratar de encontrar o tratar de ver cuál era la procedencia de esas palabras. ¿Sí? Es decir, en ambos casos podemos decir que él fue tajante. Él fue tajante tanto con su amigo Pedro y fue tajante también con Satanás. Y lo interesante es que él no tuvo palabras de consideración, por decirlo así, para reprender a Pedro, porque él entendía que si no lo reprendía, simplemente lo que iba a hacer era hacerle un daño. Y lo que él estaba haciendo era, aunque parezca contradictorio, también estaba reafirmando su carácter cuando le decía, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Y en ambos casos Jesús confrontó sin consideraciones, apelando siempre a una consigna principal y fue precisamente eso, apártate de mí, Satanás. Y lo interesante en este caso, o lo que podemos rescatar por encima de todo lo que hemos visto de este punto, es que la desobediencia no puede sustituir a la obediencia, ¿sí? Aun cuando ésta sea realizada con las más altas motivaciones. Vuelvo a lo mismo, la motivación que tenía Pedro al dar ese consejo era buena, porque en el fondo Pedro lo hizo por amor, Pedro lo hizo porque él quería y porque él amaba a Cristo y porque él no quería que él sufriera y porque él no quería que él padeciera ese sufrimiento. Pero como él no entendía, o como él no tenía claro cuál era como él no entendía o no tenía claro cuál era el propósito de la cruz en ese momento, tanto para Cristo como para ellos, como para él personalmente, entonces él simplemente apeló a su humanidad. Él apeló, por decirlo de alguna forma, a su sentido común, y su sentido común en estos casos que nos dice, hombre, pues no se muera, sin entender cuál era el propósito. Pero el propósito era claro, y la desobediencia a la que Pedro indirectamente lo quería llevar nunca fue un obstáculo para que Cristo fuera obediente. Asimismo, yo les podría decir que el resumen es que cualquier situación en la que podamos pasar y ya tengamos una ruta destinada por Cristo a un punto X y en ese camino tengamos la oportunidad de evadirla, por decirlo así, creyendo que esa es la voluntad de Dios, sin analizarlo profundamente, es simplemente optar por la desobediencia. ¿Sí? Entonces, la obediencia es lo que nos va a llevar directamente a ese punto. Amén. 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 Okay. Y para ir terminando, vamos con una cuarta perspectiva, que es lo que pudiese ser nuestra propia perspectiva. ¿Sí? Como lo decía anteriormente, el único deseo que tenía Pedro era que Cristo no sufriera. Pedro realmente lo que quería era que el Señor no padeciera esas situaciones que estaba viviendo. ¿Sí? Y pues obviamente lo más natural, como yo le decía, era no pasar por la cruz, o lo que él pensaba que podía ser lo más natural,
en ese momento para que Cristo no sufriera, era pasar por la cruz. Porque aunque Pedro no quería, y lo interesante es que Pedro no quería minimizar la cruz, o Pedro de alguna manera, como no lo entendía, él no sabía que estaba minimizando la cruz, mejor dicho, porque no entendía cuál era el propósito, no entendía lo que significaba hasta este momento, ellos solamente entendían por la historia y por lo que habían vivido y por lo que estaban y por sus experiencias en su vida. Ellos lo único que entendían de la cruz es que era un símbolo de muerte. La cruz era el lugar, o era el momento, o era el espacio en donde las personas que tenían algún pecado, o que tenían algún problema, o que tenían alguna situación con la ley, morían. Era el lugar donde los crucificaban, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra sociedad nosotros podemos encontrar muchas veces, o nosotros mismos incluso muchas veces, nos podemos encontrar con hechos similares, con personas que, queriendo o no queriendo, de alguna manera minimizan la cruz. ¿Sí? ¿En qué sentido? Vamos a ver unos pequeños apuntes de cómo podríamos de alguna manera minimizar nosotros también la cruz. Por ejemplo, algunas personas, no queriendo decir que lo que lo que voy a decir en este momento no quiero decir que esté bien o que esté mal, quiero hacer la claridad, porque entiendo que entre los que estamos acá no todos, o mejor dicho, algunos comparten, por decirlo así, una religión y otros otras, y cada quien dentro de su religión tiene ciertas costumbres, y la intención por medio de estas reuniones no es señalar ni Entrar crucificar en polémica. a ninguna religión en especial, es simplemente plantearlo desde la perspectiva que Cristo nos quiere mostrar. Lo primero es, cuando queremos realizar obras de penitencia, creyendo que no merecemos el perdón de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? No significa que hacer una obra de penitencia esté mal. Tampoco quiero decir que esté bien. Lo que quiero decir, o lo que quiero dar a entender, es que si nosotros entendemos lo que hizo Cristo en la cruz, vamos a entender que las penitencias son simplemente innecesarias, independientemente de que sean bien o de que estén mal. Eso es un tema que no sé, que en este momento no lo pondremos en discusión. Es simplemente entender que, más allá de lo que nosotros pensemos, entender que Cristo ya lo hizo por nosotros, que no son necesarias simplemente porque lo que nos genera muchas veces esa penitencia es tener una culpabilidad. Y la culpabilidad lo que hace es que nos agobia y nos hace olvidarnos de que nuestra falta ya fue perdonada, y que ignorar esto es como perder de vista todo lo maravilloso que Cristo hizo en la cruz para darnos justamente esa salvación que ya tenemos, ¿sí? Entonces, poner estas penitencias por delante de lo que Dios hizo es decirle a Cristo: lo que tú hiciste no sirvió. No es necesario hacerlo porque lo que Cristo hizo permanece hasta ahora. ¿Amén? Amén. También Amén. podemos minimizar la cruz cuando creemos que nuestro pecado es tan grande que no hay motivo alguno por el cual Dios tenga que perdonarnos, o que no hay un motivo por el cual Dios nos pueda perdonar. Y lo único que hacemos con esto es nuevamente lograr que la culpa nos mantenga alejados de su presencia, porque es que lo único que hace la culpa es generar frustración en nosotros. Y la frustración, en muchas ocasiones, cuando emprendemos una situación, o cuando estamos en medio de alguna situación, la frustración lo que hace es que, o la frustración mejor viene después de que caemos, o de que perdemos, o de pronto estamos en una situación donde creíamos que íbamos a obtener un resultado X, y resulta que el resultado es totalmente diferente a lo que queríamos obtener, y eso nos causa frustración. Y la frustración lo que hace es que nos aleja, ¿sí? Pero lo que no entendemos es que con la obra de la cruz se hizo todo perfecto. Quiero que, si alguno me puede, por favor, ayudar con estos dos textos. Son dos. Uno es 2 Corintios 5:17, y el otro es Isaías 65:17. Para que, por favor, si alguno me puede ayudar a buscarlos. 5:17. 2 Corintios 5:17. Sí. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Y qué dice Isaías 65:17? Creo yo, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria.
ni más vendrá al pensamiento. Amén. Entonces, como lo venía Amén. diciendo, cuando nosotros pensamos que lo que Cristo hizo no es suficiente para que lo que nosotros hayamos hecho sea perdonado, estamos minimizando la obra que hizo Cristo en la cruz. Estos dos textos son implacables, son concretos y son directos. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Y Él dice que todo es hecho nuevo. Si todo es hecho nuevo, entonces yo para qué me quiero remitir a lo anterior. Y el siguiente reafirma lo que está diciendo aquí. Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo anterior no habrá memoria. ¿Por qué? Porque lo que pasa cuando nosotros creemos que el pecado es muy grande es que se anida tanto en nuestra memoria o se anida tanto en nuestra mente que pensamos que de ahí no lo vamos a poder sacar aunque Cristo venga o aunque Cristo haya venido, porque Él ya lo hizo y solamente lo hizo una vez y para siempre, dice la Biblia, y que eso no va a ser suficiente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, que Él ya lo hizo por nosotros. Amén. Por Amén. ejemplo, Amén. de minimizar la cruz es cuando creemos que esa obra es irrelevante o cuando creemos que dentro de nuestra lucha cristiana no necesitamos la cruz. ¿Sí? Y Jesús mismo lo puso en un punto tan importante, lo puso en una situación tan indispensable, el tomar la cruz, que incluso él le dice a sus discípulos, justamente en ese capítulo en el que Pedro, o en el que Satanás le dice a Pedro que se aleje, hablándole a Satanás, en el versículo 24, él les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Entonces, si Cristo no lo hubiese tenido, o si Cristo no le hubiese dado la importancia que tenía la cruz, quizás nosotros pues no estaríamos hoy en esta discusión de si es importante o no es importante. El punto es que Cristo lo puso como algo fundamental. Ahora, ¿qué quiere o qué quiso decir Cristo cuando dice en ese versículo 24 de Mateo 16, que le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Lo que quiso decir básicamente es que de ahora en adelante nosotros, o mejor dicho, lo que significa esto no es que nosotros de ahora en adelante vamos a vivir con necesidades físicas y vamos a tener problemas todo el tiempo y vamos a estar pasando todos los sufrimientos del mundo porque Cristo nos dijo que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. No, no se trata de eso. Lo que Cristo quiere decir, o a lo que se refiere Cristo, cuando nos dice que tomemos la cruz, es a que sometamos nuestra voluntad y nuestros anhelos a la voluntad de Dios, sin importar cuál sea la decisión y lo que Él decida hacer con nosotros. ¿Me explico? Es diferente, es diferente. ¿Por qué? Porque cuando, vuelvo a lo mismo, partimos de la premisa que todos estamos convencidos que Cristo es el camino. Entonces, cuando yo tomo esa cruz, no es echarme al hombro un costal de problemas. Es simplemente entender que en medio de las situaciones que yo voy a afrontar, yo voy a tener, como ya lo he dicho anteriormente, la capacidad para sobrellevarlas porque estoy sujeto a la voluntad de Dios. Y en esa sujeción a la voluntad de Dios voy a recibir instrucciones para andar por ese camino correctamente. A eso es a lo que apelo. Y finalmente también podemos menospreciar la cruz cuando tenemos en consideración otros medios para alcanzar nuestra salvación. Cuando creemos que lo que Cristo dice ya no es suficiente. Y el sacrificio más importante que se pueda conocer es el derramamiento de sangre. Yo no recuerdo haber escuchado después de Cristo otro sacrificio tan importante como sí lo fue el sacrificio de la cruz. Hay muchas religiones y muchas personas y muchas creencias que ofrecen actos a Dios y ofrecen dentro de su creencia y dentro de su buena voluntad, porque no podemos decir, o mejor dicho, tenemos que decir que quien ofrece un acto de sacrificio a Dios, en el fondo tiene buena voluntad. Lo que pasa es que cuando nosotros ofrecemos un sacrificio a Dios, lo que tenemos que entender es que ya hubo un sacrificio y que ese sacrificio fue nada más y nada menos del Padre con su Hijo. O sea, yo me pregunto, para que cada uno también se pregunte a sí mismo, ¿qué otra persona o qué otro ser en el mundo puede llegar a alcanzar la magnitud de lo que es Cristo, o de quién fue Cristo, o de quién es Cristo?
como Ay, para que nosotros digamos que el sacrificio que yo haga va a ser tan importante como ese que hizo Cristo. Nunca lo vamos a poder sopesar, nunca lo vamos a poder poner en una balanza simplemente porque lo que hizo Cristo, porque lo que hizo Cristo fue morir siendo el Hijo de Dios, siendo el Ser Supremo, ¿sí? Y antepuso su humanidad y no le importó perder su divinidad, como la Biblia lo dice, sino que se entregó a sí mismo. Ahora, el texto también dice, o en alguna parte de la Biblia dice, que si el Señor o si Dios, quien entregó a su Hijo y no escatimó su vida al darlo por nosotros, ¿cómo nos va a dar también con Él todas las cosas? O sea, es imposible o es simplemente insostenible, bíblicamente hablando, decir que cualquier otro sacrificio pueda llegar a superar o a reemplazar el sacrificio que ya hizo Cristo por nosotros. ¿Sí? Solamente ese sacrificio es el único que puede suplir cualquier situación, es el único que puede sanar cualquier herida, es el único que puede hacer remisión de pecados por nosotros, no ningún otro sacrificio. Y cuando nosotros queremos ofrecer algún otro tipo de sacrificio, creyendo que eso va a ser agradable delante de Dios, simplemente estamos minimizando la obra que Él hizo. Simplemente estamos minimizando la cruz. ¿Sí? Ahora, ya para ir finalizando, podemos concluir que cambiar nuestra propia sabiduría es muy peligroso. Es demasiado peligroso. Ahora, gracias a la reprensión de Pedro, Pedro pudo entender y pudo comenzar a confiar o dejar de confiar en su propia sabiduría. ¿Sí? Podríamos decir que confiar en nuestra propia sabiduría es una falacia, lo menciona el libro en alguna parte. Puede ser muy peligroso. Y finalmente, de esta experiencia de Pedro, podemos decir que Dios en este proceso o en nuestro proceso personal nos va a afirmar para que sigamos adelante en su camino. Pero Dios también nos va a tener que reprender para que no caminemos más allá de su voluntad. Justamente estas dos cosas fueron las que hizo con Pedro. Primero, lo afirmó. ¿En qué momento lo afirmó? Cuando le entrega esa revelación y le dice, tú eres Pedro y esto te daré y las llaves y las puertas de la no prevalecerán y todo lo que le entrega. Pero luego lo tiene que reprender y le dice, apártate de mí, Satanás, porque en medio de esa reprensión, Dios también tenía que darle a entender a él que él no podía ir más allá de su voluntad, si él estaba dispuesto y sujeto a la voluntad de Cristo. Amén. 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 Esto era Amén. eso era lo que tenía para compartirles. Me gustaría cerrar recordando una historia que está en el libro. Esa historia está en el libro, seguramente los que la leyeron y los que no la leyeron de pronto la han escuchado porque es muy famosa. Y quiero que cerrar con esa reflexión, es más que una historia, es una reflexión. Y es la historia de aquel hombre que trabajaba en un puerto y tenía la responsabilidad de hacer que el puente se elevara o descendiera para que los barcos pudieran avanzar y no hubiese un accidente. No sé si se ubican en la historia. Básicamente, era una persona que mecánicamente tenía que levantar un puente para que los barcos pudieran pasar porque el puente, cuando estaba recto, era muy bajito y se estrellaban los barcos. Entonces, él levantaba el puente para que los barcos pasaran. En cierta ocasión, este hombre tenía la responsabilidad en ese momento porque venía un barco, pero para su mala fortuna, cuando él tenía que bajar el barco, bajar el puente, subir el puente, su hija estaba en el puente. Y en ese momento tuvo un choque y tuvo que en ese momento tomar una decisión. Si levanto el puente, mi hija va a morir. Si no levanto el puente, las personas que vienen en el barco van a morir. Y la historia termina diciendo que él tomó una decisión radical y fue levantar el puente y junto con ello asesinar a su hijo. Luego dice la historia que el barco pasó, perdón, y en la medida que el barco iba pasando, las personas que iban en el barco lo iban saludando y despidiéndose de él. La historia me confrontó porque me vi reflejado en esta historia, como aquella persona que va en el barco, siendo
Cristo, o siendo Dios, perdón, quien sacrificó a su hijo, en este caso la niña, para que yo pudiera pasar. No yo solo, sino todas las personas que iban en el barco. Ese barco tipifica simplemente la humanidad, que va en un barco y que hoy está viva porque Cristo murió en ese puente, por la misma mano de su Padre. Porque es que no fue Satanás el que mató a Jesucristo, fue Papá el que levantó el puente. Y lo que más me impacta de esa historia es que las personas que están en el barco simplemente le hacen una señal con la mano y siguen derecho. Y me choca, me confronta porque muchas veces estaba en la posición del que simplemente pasa, tranquilo, levanta su mano sin entender lo que Cristo hizo por mí, lo que tuvo que hacer Papá para que yo pasara por ese barco. Él se sacrificó por mí. Y mi retribución es simplemente alzar la mano y decirle adiós. Y como ya lo hemos dicho anteriormente, esto es una decisión personal. Aquí a nadie se le obliga. Porque en todo lo que hemos visto simplemente a Dios dando instrucciones para que él las quiera recibir, para que él las quiere tomar para su vida y para el que quiere llegar a un destino que yo lo quiero llevar. Simplemente damos un paso al costado y como el joven rico, no pasa nada. El joven rico le venda todo lo que tiene, él dio un paso al costado y no volvió a saberse más de él. Y no se ve después en la historia que Cristo haya estado detrás del joven rico diciéndole, oiga, venga, sígame, venga, acompáñenme, venga que yo lo quiero aquí. Porque aunque Dios también murió por él, Jesucristo también murió por él, Papá Dios y Jesucristo entiende que si Él no quiere estar conmigo, yo no lo puedo obligar. Y asimismo, la reflexión para que nos quede esta noche es que Él ya lo hizo por nosotros, Él ya murió por nosotros. Y la decisión siempre va a ser personal. La obra ya está hecha, la instrucción también está dada, los lineamientos están claros, pero finalmente soy yo quien decide caminar o no caminar. Amén. Amén. Amén.